Cuando suena esta sintonía significa que es miércoles y que dedicamos los últimos minutos del magazine Hoy por Hoy Vega Baja a hablar de la cultura. Ana María Lucas, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, el tiempo ya está siendo cada vez más primaveral. Esto Gracias significa a Dios, sí. que vamos camino al verano y que también estamos en la primavera hernandiana. Eso es. Que como esto es una sección que está dedicada a la cultura, hay que mencionarlo. Ana, vamos con la pregunta de esta semana. Permíteme que recuerde antes el número de teléfono que vía WhatsApp a través del cual nos tienen que hacer llegar las respuestas a la pregunta que va a hacer Ana María Lucas. 630-372364. 630 37 23 64. Mensaje de voz, no vale texto, que queremos escuchar su voz a través de las ondas. Y quien sepa la respuesta de Ana María Lucas entrará en el concurso de 2 entradas para los fantásticos cines IMF que están en Torrevieja. Ana, pregunta de esta semana. Bueno, pues como tú bien has dicho, estamos en la primavera hernandiana y siguen las preguntas sobre Miguel Hernández. Muy fáciles, que yo creo que toda Orihuela, la Vega Baja, y yo creo que el mundo entero lo sabe si han leído biografías de Miguel. Bueno, pues que para mi gusto la mejor es la de José Luis Ferri, que estuve repasando el otro día, me encanta. Bueno, ¿qué persona concretamente era un clérigo, era un obispo? Apoyó y ayudó muchísimo a la formación de Miguel Hernández. Miguel Hernández vivía muy cerca de Santo Domingo. Santo Domingo, después de haber sido universidad y todo aquello, pasó a colegio diocesano. Estaban los jesuitas en aquella época. No era diocesano, era de la orden de los jesuitas. Aunque primero fuera de los dominicos en principio. Pero hubo un clérigo de alta jerarquía, un obispo, que apoyó muchísimo a Miguel Hernández en su formación. Incluso gestionó la permuta de morir en la cárcel, que no lo fusilaron, murió de tuberculosis, para morir en casa. Y bueno, él no lo consintió, pero estuvo mediando también con los políticos de turno y tal para que muriera en su casa. Yo creo que todo el mundo conoce a ese obispo, por lo menos de oírlo. Me sobra con el apellido, si dicen el nombre también, pues estupendo. Muy bien. Bueno, Ana, vamos con la frase. La frase es de Julio César. Vaya. Y dice así: los hombres tienden a creer aquello que les conviene. Es decir, por comodidad, muchas veces creemos esto porque me conviene. El sabio Caralampio ya lo decía: me lo creo porque me conviene. Debió de haber leído algo. Plagió al emperador romano, Julio César. A lo mejor le salió a él, porque verdaderamente es un pensamiento, es una máxima que lo que quiere exponer es la vaguedad y la relatividad del ser humano. Esto, pues me conviene creérmelo, como es proclive a mi conveniencia, es positivo para mí, pues me lo creo. No lo cuestiono porque es que me conviene. Yo he leído algo, no soy ni muchísimo menos entendido en la materia, pero he leído algo escrito por psicólogos que creo que es un proceso que hace el cerebro automáticamente. Sí, de adaptación, por supuesto. Sí, y en los niños se da muchísimo. Creen todo aquello que incluso en los sueños y en las fantasías se lo creen, porque a ellos les conviene eso. Claro. El hada y los niños sí que se da un proceso ahí tremendo. Lo malo es cuando el hombre no madura y entonces creen cosas y como eso les conviene, ale, yo me lo creo. Pues no debe ser así. Hay que saber discernir y reflexionar y saber qué es aquello que a lo mejor nos conviene de forma inmediata, pero a la larga no. Sí, yo creo que puede incluso derivar en un problema psicológico el creerte tus propias mentiras. Eso es. Eso, que hay gente que eso le pasa, existe, Sí. Bueno, y si hablamos ya de un psicópata tipificado como psicópata, ya es que se lo cree todo y no siente nada. Es que no tiene sentimientos, ni tienen... Entonces el primero que se perjudica es el psicópata, no es un enfermo mental, es que es así. Mira, permíteme que haga una pequeña reflexión sobre este asunto, que a lo mejor no es exactamente el reflejo de la frase, pero cuando se habla de manipulación, yo tenía un profesor en la universidad que, explicándonos o hablándonos de la época nazi en Alemania, de los campos de exterminio, decía que para poder entender el nazismo teníamos que hacer el ejercicio de empatizar con lo que pensaba un soldado de las SS alemán que mataba a un judío. Y decía que
él no estaba matando a un judío, él no estaba matando a un ser humano. Él pensaba, le habían hecho creer, le habían lavado el cerebro de tal forma que él cuando apretaba el gatillo o asesinaba a un judío, él pensaba que estaba haciéndole un favor a la humanidad. A la humanidad. Porque estaba eliminando a un ser que estaba perjudicando, atacando. Pero claro, todo eso era un proceso mental. Es un proceso que le habían mental hecho. y es una lavada de coco, como se dice vulgarmente. Efectivamente, para porque llegar ¿qué está a eso. pasando con Siria? Por ejemplo. Y esto también me llevaba a mí a un capítulo de Black Mirror, que es una serie futurista, en la que en un capítulo concreto habla como a los soldados les implantan, ya no hace falta un lavado de cerebro, porque el nazismo lógicamente fue una campaña de propaganda política y de lavado de cerebro para que fue una persona... todo premeditadísimo y construido ahí Totalmente. Con unos procesos muy sofisticados. Y en Black Mirror lo que hacían directamente era que les implantaban un chip. Ya no se molestaban... Eso he visto yo una película o algo. Puede He leído ser, puede algo. ser. Debo de haber leído alguna cosa de esas. Un chip en el que cuando Sí. en una guerra un pelotón entraba en una ciudad, lo que hacía era que a las personas normales las veía como unos seres extrañísimos, eran como unos pequeños monstruos que había que eliminar. Entonces a un soldado le funciona mal el mecanismo del chip y entonces empieza a ver a esos seres como personas humanas y ahí un poco cambia su forma de ver todo, en fin. Entonces me parece interesante, ¿no? Por La relacionarlo con esta frase. Es muy lapidaria, pero es cierto que tendemos a creernos lo que nos conviene. Lo que nos conviene en el momento, porque a la larga puede ser nefasto. Todo esto ha venido por la frase de Julio César. Sí. Vamos ahora con las palabras de aquí. Si no, ahora le tengo que ir dando muchas vueltas y pensando muchas palabras. El otro día me acordé de apa, tómame apa. Ahora no oigo a los niños que digan apa, pero de pequeños apa era tómame, papá, apa, te tendían los brazos y era tómame. También decían ambrazos. Y eso debe venir del valenciano. Am es con. Tómame con los brazos. Sí, Tómame sí, sí. ambrazos. Porque en vez de en los brazos o con los brazos, dicen ambrazos. Es que además, como brazos empieza por B y antes de la B va M, como si fuera todo una sola palabra. Ambrazos. Debe ser un proceso de un valencianismo adaptado al castellano. Sí que puede ser, sí. Yo creo que es así, porque si no, ¿por qué no decir en brazos? Porque la gente mayor dice ambrazos aún. Y además con la S valenciana. Tómame ambrazos. Bueno, otra palabra. Agualo. En vez de decir el qué o qué, O lo que cualo. dice lo cualo. Yo he oído lo cualo. ¿Lo cualo? Lo cualo, pero también está mal. Hombre, fatal. Acualo y acuala está mal, no tiene masculino y femenino. Que, el que, lo que incluso, el neutro lo dice gente, yo nunca lo he dicho, pero el que. ¿Qué cosa? Otra cosa muy que se dice aquí es esturufarse o estufarse. Que, vamos, se me ponen los pelos de punta y me pongo con un genio y discuto mucho. Te has esturufado mucho, te has enfadado conmigo y te has puesto muy quisquilloso y muy puntilloso. Eso es esturufarse o estufarse. Se me ha estufado, o sea, me ha hecho cara. Eso es lo que quiere decir aquí esa palabra. Ya no sé de dónde sacar más, ¿eh? Me he leído todas, pero voy recordando cosas y las voy apuntando. Bueno, la gente si quiere aportar, como han Si hecho puede aportar, algunos que lo amigos, hagan. que aporten. La miajica. Miajica debe de ser como una síntesis de migaja y de micra. Una miajica es un poquico, un chispín que decía una persona a la que yo quería mucho, una señora que murió ya hace tiempo, abuela de Pepe Vegara, que decía un chispín, nena, en vez de un poquico, y decía un chispín. Yo Por recuerdo- la miajica. Que mi abuela en las comidas le decía, o le decíamos, ¿quieres un poquito de vino? Y me decía, ponme una lagrimica. Ah, eso sí se dice Una mucho. lagrimica. Una lagrimica. Pero eso es más poético, ¿eh? Sí, Una no, y lagrimica tanto. es muy poético. Pero lo de la miajica debe de ser una contracción entre migajica, que es muy poco, como una lágrima, y micra de poco. Digo yo. Sí, sí, sí. Eso es que mi cerebro, va como lingüista que soy, voy mirando a ver el origen de eso, de dónde puede ser. Y debe de ser una contracción de micra y migaja. Una miajica. ¿Quieres que dejemos aquí las palabras y pasemos ya...? Ya pasamos a la palabra de hoy. Ajá. La palabra de hoy que traigo es bizcocho.
Bizcocho. Bizcocho. Como ha sido el tiempo de las monas y todo eso, pues bizcocho también, porque mucha gente me lo ha discutido muchas veces y lo he encontrado en mi libro, de esos libros que me compro yo sobre lingüística, lo he encontrado y claro, yo tenía razón, pero me lo han discutido muchísimo. Sabemos todos que el prefijo bi y bis y biz significa dos veces. Bi es dos. Bipolar, dos polos. Ambidiestro, ambas manos. Ambi o bi. Biznieto, dos veces nieto. Bueno, pues bizcocho significa dos veces cocido. Sabemos que el bizcocho es una masa esponjosa que sirve de base a muchísimas tartas, a muchísimos dulces, que está muy generalizado en todos sitios, en el mundo entero. En unos sitios le pondrán un ingrediente especial con un sabor especial, pero la base del bizcocho es siempre la misma. Los huevos, la harina, el agua, el aceite, el azúcar, todas esas cosas. El bizcocho es un pan cocido dos veces, un pan dulce cocido. Y eso permitía que se conservara, por eso se hacía dos veces de cocción. Si necesitaba 30 minutos, pues lo tenía 60 en el horno. Este hecho justifica la etimología de esta palabra, puesto que bizcocho proviene del antiguo participio bizcocho, cocido dos veces, de bis, que es dos veces, y el latín coptus, que luego da cocho, cocido. Cocho se encuentra también en el compuesto de sancocho. Sancocho es todo lo contrario, sancocho es semicocido. Pero la palabra bizcocho significa dos veces cocido. Es que la encontré en este libro, digo, mira, tanto que me lo han discutido a mí mis amigas y amigos míos, y sí significa lo que yo estaba diciendo, es dos veces cocido, porque sabía lo de cocho, cocer, sí. en latín, y esto es así, dos veces cocidos. A veces se comía con dos dedos de hollín, dice Cervantes en Pedro Urdemala. O sea, se utiliza mucho la palabra de bizcocho. A menudo con este tipo de palabra bizcocho equivale también en Hispanoamérica a bizcochuelo. Ha sufrido un proceso de especialización en las distintas áreas hispanohablantes. O sea que no en todas partes se dice igual. Pero yo lo que quería resaltar era eso, y de ahí la palabra biscote. Un biscote es un pan tieso, lo que es un cracker de ahora, una tostada de estas industriales que nos venden en bolsas para hacer canapé y todo eso. Esta palabra de biscote, que es un pan crujiente, entra en el castellano a través del francés. Pero todo es el mismo origen, es el latín porque son lenguas romances, todas las que estoy diciendo. Ajá. Estaba leyendo la definición, otras acepciones que tiene la palabra, bueno, no bizcocho, perdón, bizcochable. Es que me ha sonado mucho últimamente esta palabra bizcochable, que es sinónimo de corrupto. Viene a ser moldeable, manejable. Lo he encontrado en Fundeu BBVA, que es una página que suelo consultar bastante para la utilización de palabras. Dice que es un adjetivo bizcochable que se encuentra recogido en el diccionario del español actual, de Seco, Andrés y Ramos, con los significados coloquiales de fácil de moldear o manejar, utilizado sobre todo en el ámbito de la política y el deporte, o apetecible o atractivo. Y poner un ejemplo. O sea, susceptible de corrupción, sí. de corrupto. O también susceptible, o sea, o algo que es muy atractivo. Por ejemplo, sí. Aquí te ponen una frase que encontraron, se ve que en una publicación, fue el primer paso de Harrison Ford en el terreno de la aventura que le iba a resultar tan bizcochable, tan atractivo. Pero también, efectivamente, cuando se dice, uy, ese político es bizcochable, es que es susceptible de ser corrupto. Es otra terminología. Corruptible, vamos, bizcochable. Que es susceptible a ser corrupto. A ser corrupto. Bizcochable. Porque es blando también por la similitud semántica también. Podría ser. El bizcocho es algo dos veces hecho, pero sin embargo muy suave, de una textura completamente se deshace en la boca y es muy manejable. Un bizcocho, y además sirve de base para todo. Puede también tener esas connotaciones semánticas. Sí, no todo es etimología, también el significado puede tener. ¿Nos queda algún tiempo o no?
Muy poquito, Para pocos segundos. ¿Quieres decir algo? No, porque me quedaba alguna palabra de las que he traído. Pues si quieres para la semana que viene. Vale, ¿Vale? de acuerdo. Venga, Ana Muy María bien. Lucas. Saben que para contestar a la pregunta que ha hecho hoy, 630-372364, un mensaje de voz por WhatsApp. ¿Quién fue el obispo que ayudó a Miguel Hernández en sus estudios? Ana, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.